Bueno, yo creo que ya está funcionando. Hola, me presento, soy Idoia Cantoya, soy Publishing Manager de Storytel Originals. Como ya comenté en mi presentación, la responsable editorial de los contenidos exclusivos de la plataforma. Y bueno, estamos aquí para los próximos 45 minutos con las preguntas que habéis ido enviando o cualquier consulta que tengáis, pues para poder arrojar un poco de luz sobre el mundo de los audiolibros y ver cómo también es una salida profesional muy interesante para todos los que estamos dentro del mundo editorial. Esto es muy analógico, pero si queréis podéis mandar preguntas a charlas CIC o audiolibros CIC y desde ahí pues me irán pasando un poco las preguntas que vayáis haciendo y podremos avanzar. En principio sí que me gustaría hablaros un poco sobre el mercado de los audiolibros, que bueno, vais a poder encontrar muchísima información online porque se están publicando, sobre todo en los últimos años, bastantes informes de cómo está creciendo el mercado. Y bueno, ahora mismo, quizás el más actual, que no se ha hecho hace mucho, lo que habla es que el mercado, bueno, realmente el mercado está creciendo en 2 cifras desde hace muchos años, unos 5 o 6 años, y ahora mismo se calcula que cerramos el 2018 con unos 80.000 títulos en español. Había unos 5.000 en español para el año anterior y se calcula que cerraremos el 2019 con unos 10.000 títulos en español. La diferencia con los títulos en inglés es muy elevada, pero la realidad es que en tan solo un año hemos multiplicado por un 50% los libros que tenemos disponibles para los usuarios. Es un mercado con una facturación sólida. Se espera cerrar este año con una facturación solo en España de unos 7 millones de euros. Y la realidad es que está creciendo sobre todo en plataformas en streaming. Las modalidades que se tienen de distribución son la modalidad en streaming, como es nuestra plataforma, o la venta unitaria, que tienen otras plataformas digitales. Y en principio, bueno, estos serían como unos pocos datos que os podemos dar sobre el mercado. En cuanto a preguntas, vamos a ver, me mandan algunas preguntas que podemos hacer. Bueno, la principal pregunta que solemos hacernos es quién puede participar dentro del proceso de creación de un audiolibro. Y en este sentido os hago un pequeño overview de toda la gente que trabaja en la producción de un audiolibro, que muchos vais a encontrar todo el paralelismo, evidentemente, con el sector del libro, pero también existen otros perfiles de comunicadores que trabajan aquí, ¿no? Evidentemente los autores, que vienen representados por sus agencias o por sus editoriales. En nuestro caso tenemos el modelo de trabajar con editoriales y distribuir sus títulos en nuestra plataforma. Tanto si los han hecho ellos mismos y se los han producido ellos mismos, como si lo que quieren es producir títulos que no hayan hecho. En ese caso nosotros los hacemos desde nuestros estudios y también estamos haciendo contenidos originales, con lo cual de ahí trabajamos directamente con los autores. Una vez que se ha terminado todo el proceso de edición de un libro, que es paralelo a cómo se hace un libro en papel, excepto las adaptaciones de formato, las adaptaciones del texto que hay que hacer para que suenen bien en formato sonoro, el cuidado de todos los recursos narrativos, etcétera. En lugar de ir a una imprenta, en este caso van a un estudio de grabación, y en el estudio de grabación los perfiles que se suelen trabajar son los ingenieros de sonido, ingenieros de audio, diseñadores de sonido, hay directores de rodaje, por así decirlo, que son directores de producción, los locutores, evidentemente, que son o narradores o actores de doblaje, y bueno, finalmente pues el estudio que hace el editor de audio, que es el que hace todo el montaje y prepara los archivos para que estén en la plataforma. Vamos a ver qué más podemos ver. Vale, nos preguntan, Ramiro Martín, también hay un boom del audiolibro como el de la autoedición, es decir, hay alguna plataforma como autoaudiolibros. En realidad,
crear un audiolibro o un archivo en formato audio es muy sencillo. Lo puedes hacer prácticamente con tu propio teléfono móvil. Y el único problema que tendrás con eso es que la calidad será muy deficiente. La autoedición está pensado para leerse en un formato digital en casi su totalidad. Una de las cosas más problemáticas quizás de la autoedición es precisamente todas las correcciones de estilo, las correcciones editoriales, que muchas veces pues, no son tan en profundidad como se querría. Y en el caso del audio, es cierto que la experiencia que tiene un usuario cuando escucha un audio malo a la experiencia que tiene un usuario cuando escucha un audio de calidad es la diferencia entre que se enganche a un formato y lo consuma y que no lo quiera consumir. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿existen plataformas para autoedición? Básicamente existe software de pago gratuito para la edición de audio, el Audiomaker, Audacity, son softwares que podéis utilizar para grabar vuestros propios audios. Inicialmente lo que ocurre es que tendréis que tener material de grabación, empezando por un buen micrófono, y el único problema que vais a encontrar es generalmente la distribución, porque la distribución lo que ha hecho sobre todo ha sido generar unos filtros de calidad muy altos para que no lleguen a la venta al público quizás audios que están grabados por personas que no saben, por ejemplo, leer o ni respirar, que no saben darle el ritmo a la lectura, ni actuarlo, y al final el producto que se tiene es de muy poca calidad. No existe ninguna barrera de entrada si la calidad de lo que estás haciendo es buena, por lo tanto es una inversión tecnológica y es una inversión en formación. Formarse en el mundo de la narración, si quieres hacerlo, y después, evidentemente, si quieres formarte en temas de edición de audiolibros, la edición sería edición sonora, pero si quieres formarte más en la parte administrativa, saber cómo distribuirlos, etcétera, pues también tienes varios cursos a disposición, como el mismo curso que ofrecen desde Calamo y Crank, que es el curso del audiolibro, que del sector del audiolibro, que creo que os puede ayudar mucho a enfocarlo. No tengo más preguntas por aquí. Estoy intentando ver si me mandáis alguna pregunta. Bueno, luego si queréis también tenéis una serie de plataformas que estoy pensando de audio que lo que hacen es convertir en audio, generalmente robotizado, cualquier texto que queráis traducir, por así decirlo, a formato sonoro. Pero la realidad es que la percepción por parte del usuario es bastante pobre y es muy difícil que se puedan comercializar este tipo de archivos. ¿Qué más os puedo contar sobre el tema del audiolibro? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en Storytel es crear series originales y basadas en un formato seriado. Hemos querido trasladar todo el boom que existe sobre las narraciones, o sea, sobre el formato seriado, lo hemos querido trasladar a un formato audio y intentar ver cómo se puede aprovechar al máximo de cara a los usuarios esta tendencia. El contenido seriado, como tal, si no hablamos solamente de los audiolibros, se produce sobre todo porque se ha producido un cambio en cómo consumimos la cultura y el entretenimiento, que viene sobre todo dado por el tema de que tenemos el móvil siempre en nuestras manos, ¿no? Esto hace que evidentemente se haya multiplicado la demanda de contenidos en formato serie. Esto hace que la inversión de las grandes plataformas se haya multiplicado y sean ahora inversiones realmente millonarias, y hace, entre otras cosas, que tengamos nuevos contextos para el ocio y para el entretenimiento. Esto quiere decir, ahora mismo consumimos estas series audiovisuales o sonoras fuera del entorno doméstico, que es como se hacía antes. Antes estábamos enchufados a una pantalla
Y ahora eso principalmente, pues gracias a Dios nos liberamos de eso y esto es una de las razones por las que el audiolibro está teniendo tanto éxito. Con la llegada de formatos digitales al mundo de la lectura, como fue en su caso el ebook en su momento, se produjo una revolución impresionante en el sector porque se descubrió que había una nueva forma de llegar hasta ese contenido, que no hacía falta pasar por las tiendas físicas y realmente puso patas arriba un mercado que lo ha ido notando y arrastrando quizás esa confrontación año tras año. Y sin embargo con el audiolibro esto no se ha percibido o no se ve de la misma manera, porque con el audiolibro lo que estamos intentando generar es nuevos momentos de lectura. Yo si tengo un libro que quiero leerme y salgo de casa, me lo tengo que meter en el bolso y no lo vuelvo a abrir hasta que no estoy probablemente sentada en el metro, pero sin embargo con el audiolibro me pongo los cascos y puedo disfrutar de más tiempo de lectura y por lo tanto consumir más historias. Consumir historias es un término que no suele estar muy valorado dentro del mundo literario cuando hablamos de algo más cultural, pero la realidad es que la literatura básicamente son historias y eso se puede trasladar a todos los formatos hoy en día, desde el formato papel, que sigue siendo el rey en este sector, hasta crear historias en formatos videojuegos que también tienen muchísimo recorrido. A ver, me preguntáis por los costes. Vale, esta es una pregunta también bastante recurrente cuando hablamos de audiolibros, pero no es por eludir la respuesta, pero la realidad es que es muy difícil dar un coste medio de producción de un audiolibro. En la creación de un audiolibro, como os decía, interviene el autor, por lo tanto, dentro de los costes de producción tenemos que pensar qué derechos estamos comprándole al autor de todos los derechos que existen, desde la distribución, traducción, la impresión, impresión no en este caso, pero los idiomas, etcétera. Y ahí vamos a tener un adelanto que figurará como parte del coste del audiolibro, aparte de que después es un gasto recurrente con el mismo. El formato que tenga, la duración del texto, influye también en el coste. El formato propio, el recurso narrativo que tenga la obra, el número de personajes principales, el número de efectos especiales que se quieran poner, si queremos poner sonidos, eso también va a influir, subir o bajar el coste en función de si queremos más o queremos menos. Después también varía las voces que queremos utilizar, no solamente en números, sino el caché, porque al final los narradores, sobre todo en España, que es un país con una tradición de doblaje larguísima, pues evidentemente el caché de los autores también es una cosa que hay que tener en cuenta. Puedes contratar actores de cine muy conocidos que tengan un coste superior, lógicamente, porque también está su nombre poniéndose en el producto. Y en principio, básicamente, lo que sí que podemos decir es que no es un gasto asumible para todas las editoriales pequeñas e independientes, pero realmente el proceso tiene que tener una calidad y una verificación para que el usuario lo pueda disfrutar. ¿Cómo se hace un audiolibro? Bueno, antes os he contado quizás un poco por la parte que nos toca a nosotros, que sería Originals, que es quizás la más fácil de hacer. Nosotros, como os decía, si las editoriales tienen un libro hecho y lo quieren hacer en formato digital, nosotros colaboramos con ellos en ese proceso. Y los manuscritos normalmente cuando vienen de una editorial sin ninguna adaptación sonora se pasan al estudio después de hacer una selección, el casting de voces, que lo hace también la editorial, que normalmente lo suele hacer con el autor porque es un poco la persona que tiene en mente cómo es la historia, cómo son los personajes, y después pues la producción, la grabación en estudio, que evidentemente depende de la duración del texto. Por nuestra parte, en la parte de hacer Originals, lo que tenemos es un trato directo con los autores que es mucho más gratificante y que hacemos que los textos nazcan directamente para el formato sonoro. Esto parece que no es importante, pero en realidad una vez que estás trabajando existen desde grandes temas relacionados con el texto, como es pues los recursos narrativos, el foco desde el que cuento la historia,
si está narrado en primera persona, en segunda persona, si hay varios narradores, las voces, cómo mezclamos los diálogos, eso sería una cosa muy general de diseño de sonido, lo que decía antes, cuántos efectos quiero poner, hasta cosas mucho más básicas de escritura pura, como que las frases que terminan en vocales abiertas tienen un tipo de tono que es más alegre muchas veces, las que terminan en vocales cerradas dan otras sensaciones. Intentar no repetir frases que terminen, que parezca rimado, porque genera un ritmo incómodo a la hora de leer, o utilizar ese recurso si queremos generar determinadas emociones en los usuarios, evitar cacofonías, intentar que las frases sean simples, entendiendo por no hacer construcciones muy largas y muy elaboradas, entre otras cosas porque los lectores, los narradores, no les llega al aire cuando están respirando y les resulta mucho más complicado, y todo este tipo de cosas suele alargar los procesos. Existen una serie de cosas que vamos tocando y que vamos trabajando desde el principio. Trabajamos mucho el lenguaje sensorial porque es súper útil para el audio, y bueno, en principio lo que hacemos es trabajar, igual que trabajarías en una serie de televisión, probablemente trabajar una sinopsis con la elaboración de la trama completa de la serie, que en nuestro caso son 10 capítulos, y se trabaja la historia total, la trama por capítulos y un pequeño trabajo con los personajes que nos van a ir permitiendo ya pensar en el casting y en personas que pueden hacerlo. Solemos tener unos 6 meses de trabajo en la parte de escritura y como digo, es muy gratificante para los que lo estamos haciendo, para los autores, dependiendo del tipo de autor con el que estamos trabajando, es diferente. Los escritores de narrativa más tradicional suelen ser autores que tienen mucha posesión de las historias y les cuesta entrar en el flujo de liberarlas y dejar que más gente esté interviniendo, pero son conscientes que incluso en el momento en el que una persona lo va a leer y le va a poner voz a sus personajes, ya no va a ser del todo suyo. Y luego también trabajamos mucho con guionistas, evidentemente, y bueno, pues todo el proceso de creación. Y una vez que se ha terminado, sí que hay una corrección ortotipográfica, porque después se hace un libro electrónico que va a la par y permite la lectura sincronizada en la plataforma, en una lectura ortotipográfica y una lectura de estilo. Y una vez que se tiene el manuscrito final, lo que os decía, hacemos un casting. En muchos casos ya durante el camino tenemos claro quiénes son las personas que van a grabarlo, las voces. Hacemos un diseño sonoro, sabemos si una misma voz va a hacer varios registros o vamos a buscar registros, o sea, voces diferentes para cada uno de los personajes, y entramos en el estudio. En el caso de estar en el estudio, cuando tienes muchas voces, lo complicado no es la edición, sino la coordinación de las agendas de los narradores, porque es mucho más sencillo que estén todos juntos cuando estás haciendo escenas con diálogos, porque todo fluye mucho más natural. Y nada, después de eso se hace la edición final poniendo los efectos que queramos. Una vez que lo has podido escuchar todo, vas añadiendo pequeños efectos de sonido que enriquecen la historia. Esto sería básicamente, una vez aquí, se suben a nuestra plataforma, por lo menos nosotros, y que se acompaña con un libro electrónico, más todos sus metadatos, etcétera, y ya están disponibles para los usuarios. Me preguntan si hay audiolibros sin libros. Sí. Sí que los hay. Nosotros lo que hacemos inicialmente es poner el IPAF a disposición de los usuarios desde Originals, porque como es parte de nuestra creación, es parte del acuerdo, lo podemos facilitar. No siempre está en el caso del libro electrónico, pero en el caso de Originals en concreto existen determinados formatos de contenido específico creado para la plataforma que no tienen sentido utilizarse que existan en formato papel. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo algo muy guionizado, en series cortas que son muy guionizadas, a veces no tiene un libro detrás, no tiene una narrativa detrás que expliques cómo están pasando las cosas. Si se cierra una puerta, pues suena que se cierra una puerta y por lo tanto toda esa parte narrada no existe. Así que sí, existen audiolibros sin libros. Estamos en un momento con el tema del audio pues en el que se están de alguna forma definiendo todos los conceptos técnicos al respecto, ¿no? Sabemos que el podcast funciona muy bien en España, lleva mucho tiempo funcionando muy bien en España, igual que la radio, es un formato que ha funcionado
súper bien durante muchísimos años. De hecho, lo que yo hago en Originals de alguna forma puede ser la recuperación de la radionovela antigua, según que con temas más actualizados. Y existe un espacio ahí de saber qué denominamos audiolibro, pero yo siempre utilizo la idea de que audio está por delante, y ahora mismo una historia contada en formato audio pierde la estructura quizás de un libro como nosotros la conocemos, pero al final tiene la estructura de una historia tal y como las hemos aprendido a contar durante cientos de miles de años. Emilio Gabriel, ¿qué tipos de textos son los demandados? ¿Solo la novela? ¿Hay libros para niños? Bueno, los libros más demandados son la novela, efectivamente, y en cuanto a temáticas es la novela de suspense, es una de los temas más consumidos, es también la novela histórica y la novela romántica también. Existen muchísimos lectores de no ficción también, muchísimos, y sí, evidentemente hay historias para niños. Los niños son uno de los grandísimos consumidores de audiolibros porque tienen una capacidad de asumir el formato súper sencilla, están acostumbrados a que se les lean libros en general, con lo cual lo encuentran algo muy natural, y aparte, como os decía, como sirve para contextos en los que no podemos estar con el libro en la mano, por ejemplo, cuando estás viajando en coche, para todos esos niños que se marean y que los padres no quieren que estén todo el rato conectados a una tablet mirando porque se pueden marear, por ejemplo, pues esto sirve perfectamente. Y sí, ahí tenemos un catálogo extenso con grandes autoras como por ejemplo Kai Santos, que tiene muchos libros en nuestra plataforma. Y si se teatralizan, esta es otra pregunta que nos hacéis mucho, como os decía, estamos en un momento también para definir qué es lo que podemos hacer que quepa dentro del concepto audiolibro, y probablemente los márgenes sean más amplios que el formato de papel. Existe la narración pura, una narración lineal de la obra, que es lo que hacen muchas editoriales, evidentemente con actores que están poniendo la intención en lo que está pasando, y desde luego lo ves de una forma más rica que simplemente leyéndolo muy serio. Y lo que tenemos es después en el otro lado del espectro lo que se llama la ficción sonora, y la ficción sonora es pues, aprovechar todos los recursos sonoros que eliminan la necesidad de narrativa y utilizarlos. Existen muchas plataformas de podcast que están realizando ficciones sonoras muy al límite, o sea, de hecho pues son producciones más cortas que utilizan muchos efectos, y luego narrativa más tradicional pues también existe mucho. Nosotros tenemos uno de nuestros originals que se llama Extraños en el Paraíso, de José Ángel Mañas, que lo publicamos en diciembre del año pasado, que es un formato completamente en diálogo. Fue un reto para el autor que llegamos a un acuerdo con él porque realmente era lo que tenía más sentido para la obra que quería, pero escribir 10 horas de diálogo que funcionen perfectamente, la verdad es que fue complicado, y está teatralizado en el sentido de que, de hecho, los locutores son actores de teatro, ambos dos, y lo vivieron con muchísima pasión. Hasta aplaudíamos durante la grabación, los que estábamos en el estudio, y es una serie que la puedes escuchar, pero bien podrías escucharla, de hecho, en un teatro, por ejemplo. Y sí que tiene muchos elementos de sonido que te ponen en situación donde están los personajes en cada momento. Si están en una cafetería, si están en la calle, si están en una habitación cerrada, pues en un hotel, por ejemplo, pues todo eso nos ayudaba mucho. En general, el usuario está acostumbrado a libros con muchos efectos, por lo menos en España. No es lo mismo en países nórdicos, que las narrativas son más lineales, con lo cual, dado que nosotros llevamos realmente en el mercado y trabajando en movilizar la categoría de audiolibros, porque realmente también hay que hacer al usuario consciente de que esto es una alternativa de entretenimiento y una alternativa a la lectura que es importante, pues estamos nosotros, por lo menos en Originals, estamos probando de todo. Una pregunta para la ponente. ¿Crees que aún las editoriales españolas no se han interesado suficiente en el sector del audiolibro? José Miguel Rodríguez Montoya. Vale, en realidad
sería todo lo contrario. Las editoriales españolas están todas interesadas en el mundo del audiolibro. Nosotros tenemos libros de casi todas las editoriales del país y de hecho ellas lo que están empezando a hacer es producir ellas mismas sus propios audiolibros, lo cual tiene sentido a la larga para todos, porque nosotros como distribuidora también tendremos más contenido que podemos ir publicando. Como decía antes, las editoriales no han visto el audiolibro como una amenaza a su negocio, evidentemente, porque no lo somos precisamente sumamos precisamente a su negocio porque estamos haciendo que los usuarios, que a todos los estudios están hablando de hecho, pero hay un porcentaje altísimo de usuarios que ha dejado de leer porque no tiene tiempo, pues todos esos usuarios se suman al audiolibro como un formato para seguir leyendo títulos de primer orden. Nosotros tenemos los principales bestsellers que salen al mercado, nosotros los tenemos en la plataforma, no sé, pues Homo Sapiens, que ha sido el último, también lo puedes leer, o Premios Planeta, o grandes autores en general. Todo el mundo está muy a favor del audiolibro porque es un negocio, es un mercado que les está generando negocio a las editoriales. Evidentemente, como decíamos, producir un audiolibro un audiolibro de calidad no es barato, quizás no es asequible para todos y nosotros estamos intentando colaborar con las editoriales más pequeñas quizás en favorecer pues todo ese proceso. Pero no, el mercado está súper volcado con el mundo de los audiolibros. Como os decía, a nivel internacional, todo lo que sea formato audio va a ser probablemente lo que más oigamos durante finales de este año y la primera parte del 2020. La llegada de todos los dispositivos sonoros como Alexa, como el Echo, etcétera, lo que han hecho ha sido pasar la búsqueda incluso de los propios contenidos, pasar la búsqueda a un formato sonoro, con lo cual yo creo que el mundo digital sí que va a notar un montón de cambios, pero el mundo editorial, entendiendo editorial como creadores de contenidos, lo que ve de repente es una puerta abierta a unas facturaciones mucho más potentes. ¿Es una inversión volcar tu catálogo poco a poco a formato audiolibro? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. No cabe la menor duda de que nosotros generamos ingresos para las editoriales, evidentemente, con cabeza, con el conocimiento que cada uno tenemos de nuestros catálogos. Sabemos los libros que mejor funcionan y en tiempo los libros que más sentido puede tener en audiolibro, pero en general sí que generan retorno de la inversión y cada vez habrá pues más espacios donde comercializarlos de diferentes maneras. Como os decía, nosotros tenemos el formato streaming, que es un formato de consumo mensual que pagas una tarifa cada mes, y existe el formato de venta de audiolibro unitario, y en ese caso pues las editoriales más nicho puede que encuentren también una forma de llegar a otros usuarios que ahora mismo no tienen tiempo. O sea, no es que no quieran leer porque no han dejado de ser consumidores, pero no tienen tiempo para leerlo. Por ejemplo, si os hago información que os pueda dar, nosotros hemos hecho una encuesta en nuestra plataforma y lo que nos ha arrojado esta encuesta es que los audiolibros aumentan los índices de lectura, o sea, la cantidad de historias que los usuarios consumen, ¿no? Y hasta el 80% de los encuestados nos dijo que desde que había accedido a los audiolibros leía mucho más y leía hasta 20 libros al año, que es un promedio muy por encima de otros países como puede ser México, con lo cual creo que sí, que es un valor que se tiene que tener en cuenta porque hay un montón de usuarios a los que vamos a llegar y que ahora mismo no estamos llegando. María Gloria, ¿hay un producto que sea ebook y audiolibro? Sí, como os decía también hace un momento, la plataforma te permite, por lo menos en nuestra plataforma, en general también otras te permiten la lectura sincronizada, de forma que tú estás escuchando el audio y si en algún momento por cualquier cosa tienes que parar de escuchar el audio,
puedes tocar la pantalla y pasas a leer en formato digital. En nuestro caso, como es una suscripción, este es un servicio que está disponible con todos los títulos que tienen los dos formatos, o sea, no es un pack que haya que comprar por separado. En las plataformas que se compran por separado, pues normalmente las cosas tienen una variación una variación de precio. El comentario es porque pone que queréis aprovechar para subrayar y anotar. La propia aplicación tiene unos bookmarks, unas notas que puedes incluir en los puntos de audio que estás escuchando. Y después ese audio tiene esos destacados en los que tú puedes ir viendo las cosas que has anotado en ese momento en concreto. Lo que evidentemente no puedes hacer es subrayar, pero las aplicaciones en ese sentido son muy amplias y evidentemente cuantos más usuarios haya, muchas más modificaciones de usabilidad y de testeo de mercado se pueden hacer en todos los niveles, y las editoriales pues harán pruebas de otros contenidos y de otros formatos y de otra forma de acercarse a las historias. Ahora mismo ya existe incluso un formato que es súper antiguo, de Elige tu propia aventura con audiolibro. También es posible hacerlo con digital. En general, casi todas las cosas que puedas hacer en formato digital las vas a acabar pudiendo hacer en un formato audio, porque no deja de ser un formato digital. ¿Y qué más nos podría contar? No sé si tenéis más preguntas. No, me preguntáis si hay notas colaborativas. No, es una gran idea, pero no existe ahora mismo en el servicio, porque al ser un servicio de pago no te puedes conectar al mismo dispositivo, excepto que estés en el Family Plan, pero no existe la posibilidad de compartirlos. Eso es una buena idea. En principio, lo que puedes hacer son reviews en la aplicación, pero fuera del audio. Tomamos nota porque es una idea muy, muy interesante. En principio, sí, no puedes. Vale, una curiosidad: ¿hay clubes de lectura del audiolibro? Sí, pocos. En España todavía hay pocos, pero también es verdad que en España clubes de lectura tampoco hay muchos, pero existen sobre todo en redes sociales, en Facebook. Hay un par de ellos que sí que lo hacen, y nosotros tenemos la intención de empezar uno unido a un reto de lectura periódico, que todavía estamos trabajando si queremos que sea con autores, por temática o por cómo lo queremos orientar. Pero sí, el problema de los audiolibros la ventaja, mejor dicho, de los audiolibros es que lo que sí que existe, por ejemplo, son clubs mixtos que hacen punto y al mismo tiempo escuchan un audiolibro. Como puedes estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, de repente un club de lectura se convierte en cualquier cosa que tú quieras tener. Puedes tener un club de deporte que al mismo tiempo esté analizando una lectura, puedes tener un club de, como digo, de hacer punto, o puedes tener un club que estén haciendo lo que sea. Vale, no hay más preguntas. Os animo a todos a que, primero, si no sois consumidores del mundo del audiolibro, que lo probéis. En Storytel tenéis 14 días gratis y podéis probarlo. Que veáis cómo a nivel de inmersión en la historia es fabuloso, y puedes realmente estar haciendo muchas cosas, y cómo, por lo menos mi experiencia es la de que se ha multiplicado la cantidad de cosas que puedo leer, y espero que esa sea la vuestra. Si queréis trabajar dentro del mundo del audiolibro, la verdad es que hay 1000 opciones ahora mismo abiertas, y podéis empezar haciendo el curso de audiolibros que se está ofreciendo en Cálamo, el sector editorial ante el boom del audiolibro, que imparte Maribel Riaza, y con ello vais a poder entender todo el mercado desde las perspectivas del autor, del agente y del editor. Ahí podréis saber desde todas estas cosas que comentamos de escritura hasta cómo se gestiona la venta de derechos en formato audio a diferentes países. Si eres agente, cómo puedes trabajar con los autores para
enseñarles que este es un mercado en el que tienen que tener los ojos puestos y que ellos son creativos en el mundo de montar historias, pero que los formatos no se tienen que quedar en el papel. Y si eres editor, por supuesto, pues aprenderás con números pues todo lo que se puede hacer y todo lo que la inversión y el retorno te va a generar de facturación a tu empresa y sobre tus títulos en general. Así que eso es. Vale, me ponen una última pregunta, aunque ya había comentado esto. Vale, ¿consideras que habría que hacer mayor énfasis en la poesía narrada? Personalmente me encantaría. Curiosamente, es un formato que casa perfectamente con la poesía actuada y tenemos muchos libros. Las editoriales, como te digo, en este caso son las que tienen que hacer también un esfuerzo por trabajar en ello, porque es difícil llegar a los grandes poetas en este formato. Y en este caso en concreto, porque nos suele pasar, ocurre mucho que lo que comentaba antes de que el autor es como muy dueño y poseedor de la obra y les cuesta mucho dejar ir. En la poesía narrada son los propios autores los que les cuesta mucho que otras personas estén narrando sus poesías y tampoco están preparados para hacerlo, con lo cual encontramos ahí un bache. Pero sí, la poesía narrada es quizás uno de los formatos que más casan con el audio, con la teatralización, con el sentir y con la actuación de un buen narrador. Pero todavía queda un poco por hacer. Esa es una de las categorías que todavía tiene que crecer más. Y nada más, esto es todo. Han sido unos 40 minutos, 45 minutos. Gracias por haber estado ahí, por vuestras preguntas, y espero que os suscribáis a Storytel y que consumáis muchos audiolibros. Gracias.